hoy quiero hablarte, porque muchas veces hablamos en estos tiempos de ser victoriosos, de ser vencedores, y creo que para poder ser vencedores tenemos que tener ciertas actitudes, ¿verdad? Tenemos que saber cómo enfrentar las adversidades. Y alguien que sabía tener buenas actitudes como un vencedor, eh, y enfrentar las situaciones que le tocaban, que fueron muchas y algunas de ellas muy difíciles, fue un hombre de Dios tremendo del cual toda la Biblia habla, un hombre que marcó la historia. Nuestro Señor dividió la historia a la mitad, pero también este hombre de alguna manera dio el comienzo a una historia, el comienzo a una nación. Por supuesto, vamos a hablar un poquito y meternos un poquito en la vida de Abraham, un hombre de Dios, como dije antes, tremendo verdaderamente. El amigo de Dios, ¿verdad? El padre de la fe, y es aquel en cual nosotros también muchas veces nos sustentamos en fe. Eh, en el libro de Génesis, en el capítulo 22, habla la palabra de Dios acerca de Abraham y de cómo lo define como Dios probó a Abraham. Capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Una directiva de Dios que fue dada a Abraham, una directiva que no era fácil de asimilar. Dios le habló a Abraham y le dijo que había una promesa para él. De los lomos de Abraham iba a haber una descendencia, y esa descendencia iba a ser a través de su hijo, de Isaac. Pero ahora Dios hablaba con Abraham y dice la palabra, probó Dios a Abraham. Dios estaba probando a su siervo, probando su fe, probando su actitud delante de las circunstancias que tenía que enfrentar. Me imagino a Dios probando si la fe de Abraham estaba fundamentada en la promesa o en el Dios de la promesa. Y aquí vemos a Abraham actuando y obedeciendo la voz de Dios de una manera que tal vez en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, vos y yo nos sorprendemos un poquito. Esa fe inconmovible, esa fe que no se podía medir tan fácilmente. La fe de Abraham fue una fe que no tenía obstáculos, o mejor dicho, que no reconocía los obstáculos como tales, porque muchas veces encontramos los obstáculos y esos obstáculos los encontramos ahí, las pruebas, las dificultades, y los tomamos como obstáculos que nos detienen, que nos frenan en el propósito de Dios. Pero también podemos tomar esos obstáculos como escalones para que nuestra fe sea dimensionada y crecer. Aquí lo vemos a Abraham en una situación muy difícil, pero él dijo, muchachos, llegó el momento de la verdad. Salió con su hijo obedeciendo a Dios ciegamente. Dijo, si Dios me está pidiendo que haga algo, lo voy a hacer. Y él tomó a su hijo. La palabra de Dios dice que
Dios le dijo, tu único hijo, Isaac, era el hijo de la promesa, el legítimo a través del cual Dios le iba a entregar una herencia. Pero ahora estaba ahí en una disyuntiva, porque Dios le pidió que lo sacrificara, le pidió que se lo entregara. ¿Cuántas veces nos adueñamos de lo que Dios pone en nuestras manos? ¿Cuántas veces Dios te pide algo que Él puso en tus manos? ¿Y cuántas veces le has negado lo que Dios puso en tus manos? ¿Cuántas veces Dios te dio algo para administrar que luego te lo adueñaste y no quisiste reconocerlo a Dios? Y cuando Dios te lo pide, pones obstáculos y te haces preguntas, conjeturas, cuestionas tal vez lo que Dios está demandando. Pero Abraham no cuestionó, Abraham no se puso a hacer conjeturas, Abraham tomó un camino. Lo primero que hizo Abraham, la primera buena actitud que Abraham tuvo fue la obediencia. Y la obediencia no debe tener condicionamientos. ¿No? Yo no obedezco si se adecúa a lo que yo pienso, yo no obedezco si pienso que esto me va a resultar en beneficio. Yo a Dios debo obedecerlo a pesar de todas circunstancias. Y en estos tiempos la obediencia está siendo probada en muchos y en muchos siervos de Dios, en muchos hijos de Dios, que quieren tomar la autoridad en sus manos cuando Dios todavía no dio el ok. Y Dios está esperando de nosotros obediencia, una obediencia plena a Él y a su palabra. Aquí vemos a Abraham viviendo una de las etapas más difíciles de su vida. La palabra nos cuenta esta prueba que él tuvo. Abraham fue probado para poder ser aprobado. Y dice la palabra que nosotros debemos presentarnos delante de Dios como obrero aprobado. Por lo tanto, debemos ser probados, como Abraham fue probado. Y muchas veces cuando nos toca pasar estos tiempos de dificultad, de adversidad, estos tiempos donde por ahí no podemos hacer lo que queremos hacer, es donde nuestra obediencia también se pone a prueba. Abraham llegó al lugar donde Dios le había dicho que viajara. Él le dijo, ve a la tierra de Moriab. Cuando Abraham llega a ese lugar, ya sabía Abraham que venía una nueva directiva de Dios, porque Dios le dijo, al monte que yo te voy a indicar, ahí vas a subir y me lo vas a entregar. Pero él llegó a Moriab y cuando llegó y vio de lejos el lugar, le dijo a sus siervos, quédense acá. Y es impactante esto que hizo Abraham, porque él no cuestionó, como dije antes. Él dijo, quédense aquí, muchachos, el muchacho y yo vamos a ir hasta allí y vamos a adorar y vamos a volver. Vamos a ir. No necesitamos de terceros ahí trayendo problemas o dificultades, porque muchas veces traemos y nos ponemos a buscar un tercero que nos pueda hablar algo diferente. Pero Abraham dijo, no, yo tengo mi cara a cara con Dios y Dios ya habló a mi vida y sé que tengo que pasar esta prueba, sé que tengo que atravesarla y de Dios va a venir la respuesta porque de Dios vino esta prueba. Y entonces Abraham, sin pedirle explicaciones a Dios, sin cuestionar el plan de Dios, simplemente obedece. Y a través de esa obediencia, Abraham fue honrado por Dios. Lo segundo que hizo a Abraham en este caso, la segunda buena actitud que tuvo, dice que él fue hasta ese lugar en Moriab y le dijo a los siervos, iremos hasta allí con el muchacho y adoraremos. La adoración es la segunda actitud que nosotros debemos tener, esa buena actitud en el momento de atravesar una dificultad, una prueba. Dice la palabra que él se enfrentó a estos
siervos que venían con él y les dijo, vamos, nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Es decir, la vida de adoración no depende de tu estado emocional. No depende de la prueba que estés pasando o no estés pasando. Un adorador es un adorador en problemas, en dificultades o en victorias. No se olvida de Dios cuando está en victoria y no se olvida de Dios cuando está atravesando una dificultad. En medio de las pruebas, un adorador es más adorador que nunca. En medio de la dificultad, un adorador es más adorador que nunca. Alguien que tiene dentro de sí la adoración incorporada no puede impedir que esa adoración fluya hacia el trono de Dios. Un adorador está pensando en adorar a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias difíciles. Por eso, en estos tiempos donde de repente el altar está vacío de músicos, vemos en cada vez que pasamos una transmisión, vemos imágenes de adoradores de altar, de adoradores de culto, aquí arriba, presentando su adoración a Dios. Vemos al pueblo adorando a Dios y presentando su adoración, adoraciones de culto. Pero también tenemos que entender que en estos tiempos Dios está demandando de su pueblo y de sus ministros la adoración, una adoración no contaminada, una adoración que no depende de la circunstancia, una adoración que tiene que subir delante del trono de Dios como aroma grato, de corazones que no estén condicionados por la circunstancia que están viviendo, que no estén cuestionando lo que Dios hace o deja de hacer en este tiempo, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando en el trono y Dios sigue teniendo la respuesta para tu vida. Por eso Abraham tuvo esta buena actitud. Él siguió como un adorador, y él dijo, vamos a adorar. Allí vamos a acercarnos a ese lugar. A él no le importaba. Dios le pidió un sacrificio y no era fácil ese sacrificio, pero Abraham no lo tomó como una pérdida, lo tomó como un momento de adoración. Entonces, cuando el adorador aprendió que su Dios es el mismo en toda circunstancia y que Dios es poderoso sobre todas las cosas, entonces lo adora por encima de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia y de cualquier problema. Por eso este tiempo es especial para que vos le pongas a adorar a aquel que te llamó. La adoración tiene que fluir delante de la presencia del Señor. Un verdadero adorador adora aunque el camino por donde tenga que transitar sea difícil. Lo adora a pesar de la pandemia, a pesar del virus, a pesar del barbijo y a pesar de cualquier cosa que se pueda poner en el medio. Un verdadero adorador adora a pesar de cualquier circunstancia que quiera presentarse delante. Y la tercera cosa o buena actitud que debe tener un vencedor es la perseverancia. Abraham viajó 3 días con su hijo y con los siervos. 3 días. Abraham viajó por un lugar que era desértico, que era difícil de transitar, hasta llegar al monte que tenía por delante, donde Dios le pide que presente su sacrificio. Y después de viajar esos 3 días, Abraham vio de lejos el lugar y empieza una nueva etapa de su viaje. Ahora, este momento es un momento difícil porque Abraham continúa el caminar con su hijo. El viaje fue difícil, la tierra semidesértica, llena de obstáculos por el camino. Tal vez hasta ahí la conversación entre padre e hijo se había visto un tanto impedida porque estaban los siervos alrededor y aquel hijo respetaba a su padre, pero ahora el hijo le pregunta, papá, acá veo el fuego, acá veo la leña para el sacrificio, pero ¿y dónde está el animalito? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham ahí suelta
una palabra de fe. Sigue caminando y sigue siendo perseverante, pero suelta una palabra y le dice: el Señor ya se va a proveer el animal para el sacrificio. Pero ahí cansado, pensando, preocupado por el futuro de su hijo, por el futuro de su familia, como tal vez muchos hoy en día. Porque la provisión se acaba, el tiempo se extiende, las limitaciones están, las deudas se amontonan, el futuro se ve incierto para muchos. Y eso muchas veces hace que aquel que venía transitando el camino del Señor, en lugar de perseverar, ceda territorio y baje los brazos y se dé por vencido. ¿Estás en esa condición? ¿Estás a punto de darte por vencido? ¿Dejarás de perseverar en este momento, justo cuando el Señor está por entregarte una victoria gloriosa? ¿O seguirás perseverando como un triunfador, como un vencedor, como alguien del calibre de Abraham, como un hombre y una mujer de fe? Es momento de tomar determinaciones. Tú no puedes ahora abandonar a mitad del camino. Debes fortalecerte, fortalecer tus rodillas y seguir caminando, seguir avanzando y seguir alcanzando objetivos. Porque no importa cuánto dure el aislamiento, si perseveras verás la victoria. Dios tiene una victoria preparada para cada uno de sus hijos, pero debes ser perseverante. Preséntate delante del Señor, dale al Señor tu sacrificio, porque si miramos a Abraham, él siguió adelante a pesar de todo, porque Dios le había determinado un lugar. Si bien de entrada, porque una de las cosas que más hacen sufrir nuestra fe es cuando no tenemos la certidumbre de hacia dónde, o mejor dicho, de el momento en cuanto va a terminar, hacia dónde verdaderamente nos estamos dirigiendo. Pero Abraham desde el principio tuvo ese trato con Dios. Por eso Abraham fue el hombre que fue llamado el padre de la fe, porque Abraham no precisaba que Dios le dé demasiadas explicaciones. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham se despidió de su gente y comenzó a caminar sin saber siquiera hacia dónde iba. Ahora Abraham, Dios le pide que entregue a su hijo y le dice: vas a ir hasta esta tierra, pero me lo vas a presentar a tu hijo en el monte que yo te voy a mostrar luego. Quiere decir que él no sabía a ciencia cierta en qué momento iba a terminar esta lucha, esta batalla que él estaba teniendo. Esta situación que él estaba viviendo, no sabía en qué momento iba a llegar a su clímax. Así como nosotros no sabemos en qué momento, porque 14 días, y luego más 14 después, y ya la cuarentena se hace sesentena, y no sabemos cuándo será que terminará. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe hacia dónde nos dirige. Él tiene el control de todo, Él tiene el control de tu vida. No hay virus que sea más fuerte que el poder de Dios. No hay situación, no hay persona. Podemos hablar de mucho en este tiempo y hablamos y la gente habla del nuevo orden mundial, se habla del chip, se habla de tantas cosas en este tiempo, pero quiero decirte que por sobre toda cosa, el Señor todavía está en el trono y Él tiene el control de toda circunstancia. Y si tú sabes que todo esto viene, lo sabes, ¿sabes por qué? Porque está escrito en su palabra, porque ya Dios lo determinó así. Y ya Dios nos advirtió que esto venía. Pero hay cada gente que se están rasgando hoy las vestiduras, como que recién nos enteráramos. La palabra dice: no se sorprendan por el fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediese. Porque la prueba trae consigo paciencia. Y sigue hablando acerca
del producto que trae la prueba en nuestras vidas. Acá vemos a Abraham en medio de una prueba, en medio de una dificultad. No tenía con seguridad cuándo iba a terminar esta prueba. Él lo único que sabía era que su confianza estaba en Dios. Él sabía que su obediencia era hacia Dios. Él sabía que él debía perseverar. Él sabía que él era un adorador y que no iba a dejar de adorar a Dios porque por más que las circunstancias se extendieran en el tiempo. Él sabía que sus actitudes iban a determinar su victoria. Y quiero decirte que tus actitudes van a determinar tu victoria en este tiempo. Por eso Abraham es un ejemplo que nosotros tenemos aquí. Él perseveró, pero además de eso, la cuarta actitud que podemos ver en Abraham es que él era un hombre de fe, que andaba por fe, pero también declaraba fe. Él no importaba las circunstancias, cómo se veían. Él no iba a declarar derrota, él iba a declarar victoria. Sabía lo que Dios le había hablado, pero sabía el poder que Dios tenía. Sabía que Dios le había dicho que entregue a su hijo en sacrificio, que se lo ofrezca en sacrificio. Pero también sabía, como dice el libro de Hebreos, que Dios tenía el poder para levantar a su hijo de la muerte. Por eso cuando Abraham se despide de los siervos, le dice, vamos a ir hasta allá y vamos a adorar, punto número 1. Pero lo segundo que dice, y volveremos. Abraham sabía, tenía fe, tenía la certeza de que esa condición que él estaba pasando en ese momento, esa situación, no iba a ser extensa, sino que él tenía la certeza de que él podía ofrecer a su hijo con toda tranquilidad, porque el Dios en cual él confiaba era un Dios de poder, que podía levantar del polvo a su hijo si era necesario. La fe de Abraham era una fe inconmovible, era una fe certera, era una fe que le hacía alcanzar los beneficios del reino. Él dijo, vamos a adorar, vamos a volver. Y él sabía lo que Dios le había hablado, pero también sabía lo que Dios le había dicho anteriormente. Sabía que Dios se lo había pedido en sacrificio, pero sabía que también Dios le había dicho, en Isaac te daré descendencia. Por lo tanto, Abraham podía tener su confianza en Dios. Por eso debemos, en este tiempo más que nunca, continuar en este camino de fe. Si es necesario tomar un descanso, si es necesario hacer un alto en el camino, debemos saber que en el Señor podemos descansar. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si a lo largo de este tiempo de distanciamiento social llegó un momento en que parece que tus fuerzas no dan, es el momento para correr a los brazos de Cristo, con una actitud de fe, con una actitud perseverante, de hijos que se atreven a creer, pero que son verdaderos adoradores, que obedecen a pesar de cualquier circunstancia. Por eso, en este tiempo más que nunca, si estás pasando por un instante donde tus rodillas se aflojaron, acércate al Señor, porque dice la palabra que Él renueva las fuerzas al cansado. Él da fuerza al cansado y renueva las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. En este tiempo más que nunca, que tu confianza esté puesta en el Señor. Sé como Abraham estas actitudes, las actitudes de un vencedor. Obediencia, adoración, perseverancia y fe. Son 4 pilares que sostendrán tu vida espiritual en este tiempo. Y no te olvides, el Señor todavía está sentado en el trono. El Señor tiene cuidado de ti. Y si Él te hizo una promesa, esa promesa se cumplirá.
Pronto Él viene a buscar a su iglesia. Perseveremos hasta último momento, sabiendo de quién vino la promesa. Quiero que en este momento te unas conmigo y vayamos a la presencia del Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos un instante y preséntate delante del Señor. Con fe, siendo un hijo obediente. Y toma un instante, a pesar de la situación que estés viviendo, para adorarle al Señor. Para decirle a Él que Él es el Rey de nuestras vidas. Que Él sigue teniendo el dominio y el control de nosotros y que nosotros lo reconocemos. Que no hay circunstancia que se escape de su poder. Que no hay circunstancia que se escape de su dominio. Que creemos que si hasta aquí se ha extendido esto, es porque Él lo está permitiendo, porque algo está tratando con su pueblo, con nosotros, con sus siervos, con sus hijos. Por lo tanto, vayamos a su presencia, confiados, obedientes, llenos de fe, como buenos adoradores del Rey, perseverando en todo momento, pero también presentémonos con humildad, reconociéndolo a Dios sobre toda circunstancia y poniéndonos bajo su autoridad una vez más. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y preséntate delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante tu presencia. Hemos visto, Señor, estas actitudes de vencedor que tuvo Abraham. Y queremos, Señor, en este tiempo más que nunca, tener esas actitudes en nuestras vidas porque queremos agradarte a ti. Por sobre todas las cosas, queremos agradarte. Por lo tanto, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos cada situación que estamos atravesando en tus manos. Hay muchas de estas situaciones, Señor, que no las entendemos. Y tal vez Abraham no entendía la situación que estaba atravesando. Pero él obedeció. Él siguió caminando. Él siguió declarando en fe. Él siguió, Señor, obediente en todo momento a lo que tú le hablaste. Así que aunque no entendamos la situación que estemos atravesando, hoy nos ponemos bajo tu obediencia. Obedientes a ti, llenos de fe. Y adoramos tu nombre porque te reconocemos que tú eres el Rey del cielo y de la tierra. Que no hay nada ni nadie que escape a tu poder y autoridad. Hoy entronamos tu nombre una vez más en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia. Si es necesario, hoy una vez más te ofrecemos en sacrificio nuestras vidas en el altar, la de nuestra familia. Sabemos, Señor, que por más que nos esforcemos, por nosotros mismos nada podremos alcanzar, pero tú harás cosas gloriosas en nuestras vidas. Y te damos gracias por eso. Toma el dominio, Señor, toma el control. Señor, que en este tiempo donde muchos de tus siervos y muchos de tus hijos están atravesando dificultad, tu mano de amor se extienda a la distancia y sea como un bálsamo de paz en los hogares. En este momento, Señor, visita los hogares, visita las casas, visita las familias y trae, Señor, paz en medio de la tormenta, para que muchos puedan volverse a ti, entendiendo que tú eres un Dios de amor y de misericordia. A ti te adoramos, a ti te damos la gloria, a ti te damos todo el honor, porque tú eres el único merecedor de toda gloria, honra y alabanza, hoy y siempre. Amén y amén. Qué bueno que hayamos podido orar juntos. Qué bueno que hayamos podido compartir este tiempo en la presencia del Señor. Recuerda, obediencia, adoración, perseverancia y fe. 4 actitudes que hacen de ti un vencedor. Te esperamos en la próxima transmisión a través de las plataformas de YouTube o de Facebook. No te olvides de compartir este mensaje con otros para que otros también puedan ser bendecidos y edificados.
Nos encontramos pronto. Dios te bendiga.